Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Dios los bendiga grandemente en esta nueva mañana del día 15 de mayo del 2025. Ya estamos, queridos hermanos, a mitad del quinto mes del año. Este tiempo se va volando, mis hermanos, y hay que estar preparados. Hay que movernos para poder hacer la voluntad del Señor. Hoy tendremos otra meditación interesante que nos ayudará a mejorar nuestra comprensión espiritual y por supuesto nos ayudará a que nosotros tengamos la oportunidad de estar cada día más cerca de Jesús. No sin antes queremos elevar nuestros corazones a través de la oración. Así que oremos por favor. Bendito seas, Señor Dios del universo, muchas gracias por permitirnos una vez más poder llegar a la intimidad de los hogares de nuestros queridos hermanos. Deseamos de todo corazón que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Queremos avanzar, queremos ser fortalecidos, queremos ser transformados por el Espíritu Santo y que nuestras vidas sean completamente consagradas a ti. Dejarnos guiar por ti, como lo menciona tu palabra bendita. Ahora oramos por nuestros hermanos, oramos por nuestros amigos que se conectan y comparten con nosotros estos valiosos consejos. Amado Padre, deseamos tu bendición. Quédate con nosotros y danos tu paz. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, hoy nos corresponde la meditación que lleva por título Dios quiere dirigir a su pueblo si ellos se lo permiten. Muy interesante consejo, muy interesante meditación que nos va a hacer pensar en el momento preciso de que nuestros deberes sean hechos. Si nos dejamos guiar por el Señor, entonces Dios nos dará éxito. Siempre estamos utilizando la matutina El Cristo Triunfante como base para poder compartir con ustedes en esta preciosa mañana. Ahora vamos a la cita bíblica de 1 Samuel capítulo 8 versículo 19. Estamos llevando la secuencia de cómo Dios ha querido siempre guiar a su pueblo, pero que lamentablemente el pueblo no quiere ser o no quiso ser aconsejado, no quiso ser guiado, dirigido en aquel tiempo, y que lamentablemente, como meditábamos ayer, pidieron un rey que los dirigiera, sacando de la ecuación al Dios del cielo. Ahora, mis hermanos, a la cita bíblica de 1 Samuel capítulo 8 versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Escuchen ustedes qué, situación más penosa por parte del pueblo, porque ayer explicábamos que Samuel les dio todas las directrices que Dios le había comunicado. Le había dicho las deficiencias que iban a tener y cómo iban a ser oprimidos por el nuevo rey que ellos estaban pidiendo. Y Samuel lo hizo tratando de disuadir el interés del pueblo en poner un rey contrario a la voluntad de Dios. Y la respuesta que obtuvo Samuel es lo que dice este versículo, ¿verdad? El pueblo no quiso oír la voz de Dios, sino que dijo: no, no se va a hacer como tú dices, Samuel. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos un rey y ponlo sobre nosotros. Esa fue la expresión lamentable del pueblo israelita. Y por lo tanto, Samuel no tuvo otra, después de la indicación del Señor, que poner un rey sobre Israel. Y ya sabemos nosotros a quién Dios siempre intervino para poder poner como rey a Saúl, como el primero de todos los reyes de Israel. Lamentablemente, pues nosotros conocemos la historia de Saúl, cómo al principio él se mostró humilde, consagrado para Dios, pero después él se apartó totalmente del consejo divino. Así que así fue lo que sucedió, pero el pueblo, la decisión del pueblo es la que nosotros debemos meditar
para no cometer también nosotros esos errores, queridos hermanos. El espíritu de profecía nos dice de la siguiente manera: el Señor indicó a Samuel que accediera a la petición del pueblo, pero que les advirtiera enérgicamente con respecto al pecado de elegir un gobernante temporal, despreciando el gobierno divino. La idea de un monarca no armonizaba con el plan divino, sino con el orden de las naciones que no conocían ni aceptaban a Dios. Fíjese, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Ir completamente en contra de la voluntad de Dios. Eso fue tremendo, eso fue triste. Una decisión completamente equivocada de parte del pueblo. Sin embargo, a pesar de tener toda la indicación buena, toda la consejería adecuada, el pueblo no quiso desistir de su decisión. Por lo tanto, como hemos venido diciendo, Dios le concedió lo que había pedido. Y vean ustedes este escrito, que es bien interesante y que nosotros podamos meditarlo. Dice así: después de esta tajante declaración, es decir, cuando el pueblo dijo, no, no queremos lo que tú dices, queremos hacer lo que queremos, un rey queremos nosotros. Después de esta tajante declaración, el pueblo siguió insistiendo en sus ideas y Samuel al final lo consintió. El pueblo estaba decidido a tener un rey. Concluyeron que Samuel no comprendía bien la situación, pues si tan solo conociera todas las circunstancias, los motivos y los designios y entendiera las grandes ventajas, él mismo estaría tan dispuesto como ellos a tener un rey. Y de este modo no serían considerados como inferiores ni despreciados por las naciones. En su ceguera espiritual no podían ver más allá de Samuel ni discernir que era la palabra de Dios la que escuchaban a través de su siervo. Fíjense, hermanos, qué interesante es esta declaración del espíritu de profecía. Aquí nos dice claramente que ellos decidieron hacer a un lado las ideas y los consejos que el anciano profeta estaba dando. Obviamente, mis hermanos, ya Samuel era un anciano, a pesar de que había sido un buen profeta, un buen ministro del Señor. Él estaba ya ancianito y tenía que ser relevado. Y ya no podía salir ni pelear batallas con el pueblo. Así que el pueblo consideró que Samuel ya no tenía condiciones. Y él pensó el pueblo pensó en algo mejor. Era lo que ellos tenían en mente. La mejora, como ya dijimos, era igualarse a las naciones paganas, a las naciones que ellos estaban viviendo alrededor de ellos. Y saben, mis hermanos, ellos estaban decididos, dice aquí, a no escuchar a Samuel y mejor dijeron, Samuel como ya está viejito, ya pasó de moda. A este Samuel ya no comprende, nosotros ya estamos jóvenes. Lo mismo sucede como en este tiempo, mis hermanos. Cuando vienen ancianos o vienen hombres maduros, hombres experimentados, tratando de dar consejería, tratando de hacer las cosas correctas delante del Señor, entonces viene y los jóvenes no aprecian la consejería que a través de la experiencia que han tenido no la reciben, la dejan de lado y por lo tanto Dios no puede bendecir una actitud de jóvenes de esta clase. Así como fue el pueblo de Israel en tiempo de Samuel, a Samuel ya lo veían ancianito y lo consideraban que estaba desfasado, lo consideraban que era porque no comprendía la modernidad que debería tener el pueblo de Dios en ese tiempo y por lo tanto desecharon el consejo de Samuel. No lo quisieron apreciar. Y fue tanta la insistencia que el mismo Samuel se sintió rechazado. Por eso en una oportunidad Jesús le dijo, no te preocupes, concédele al final lo que quiere. No te han rechazado a ti, sino que a mí me han rechazado para que yo ya no gobierne sobre ellos. Y eso fue triste, mis hermanos, porque Dios hasta el momento estaba conduciendo de una manera efectiva al pueblo de Dios a través de su profeta,
la fórmula que Dios tenía era efectiva. El problema era que los israelitas no se dejaban guiar. Ellos siempre tenían murmuraciones, tenían quejas, tenían situaciones difíciles que nunca se responsabilizaban de los problemas que ellos mismos ocasionaban. Y cuando venía la dificultad, venía el problema, encaraban o le echaban la culpa al Dios del cielo o al profeta o a cualquier otra forma le echaban la culpa. Y ellos no lograban discernir que era su propia decisión, su propia mala forma de vivir lo que ocasionaba que sufrieran. Ahora dice el escrito inspirado, Dios estaba conduciendo, orientando y trabajando en favor de su pueblo, de muchas maneras imperceptibles a los ojos humanos. Sus enemigos no podían discernir el origen de su sabiduría y poder, ni tampoco quién debía ser glorificado por la liberación asombrosa y el éxito sorprendente. Dios obró por medio de Gedeón, pero la forma de liberación que empleó era de tal naturaleza que ningún ser humano podía adjudicarse la victoria. Y al recordar la maravillosa victoria, no podrían exaltar la sabiduría de ningún mortal. Ese era el plan de Dios. Saben, hermanos, aquí encontramos literalmente uno de los planes muy hermosos de Dios. Dios no quiere que el ser humano se jacte. Dios no quiere que ningún ser humano se atribuya victorias que no le corresponden, honra que no le corresponden. Aquí nos presenta un ejemplo. La victoria que tuvo Gedeón, hermanos, es una victoria realmente sorprendente, imposible humanamente. Solo tenía 300 hombres y el pueblo madianita había conjuntado cerca de 132,000 personas. Imagínense, el ejemplo que nos pone acá es si estos 300 hombres, por más valientes, por más decididos que pudieran haber sido, era imposible humanamente derrotar un enemigo o un ejército tan poderoso como el que había conformado los madianitas. Por eso dice el escrito que cuando lograron la victoria, jamás nadie de ellos siquiera pensó en que se debía al esfuerzo de ellos, a la capacidad que ellos habían tenido. La honra se la daban a Dios. Y la gente pagana, las tribus vecinas, no entendían también por qué los israelitas no rendían tributo a las personas, como hacían ellos. Ellos al personaje que les daba victoria lo honraban, pero en este caso vemos nosotros que el pueblo de Israel o los 300 soldados que ganaron la victoria nunca pensaron ellos que por su valentía, por su sabiduría, por su coraje fue que ganaron la victoria. En ninguna manera. Ellos reconocían completamente que Dios era el autor de la victoria y que Él se merecía toda honra y gloria. Es por eso que se extrañaban, porque ningún israelita se adjudicaba victorias semejantes, aunque eran victorias muy sonadas, victorias terribles que obtenían sobre los enemigos, cosas imposibles humanamente. Pero estos hombres estaban dedicados a Dios y sabían que era la victoria de Dios. Dios lo había hecho posible a través de la obediencia que ellos habían experimentado. Ahora noten ustedes esto. El poder, la potencia y la sabiduría estaban en el cielo, pero ellos le querían sobre la tierra. Eran de Dios, el poderoso Rey, pero ellos querían ver todos estos atributos incorporados en una persona. Bajo esa luz, Dios consideró que Israel había pecado al rechazarlo. Si hubieran abrigado un temor reverente por Dios y lo hubieran considerado el supremo gobernante, nunca habrían otorgado autoridad al poder humano ni permitido luego ser controlados por él. Vean qué párrafos tan claritos, hermanos, que no necesitan mayor explicación. Dios consideró que el pueblo de Israel había pecado al rechazarlo. Y él solo esperaba un poquito de temor. Si ellos hubiesen tenido un poquito de temor reverente, dice el escrito, les hubiera considerado
no hubieran considerado que el supremo gobernante, quien tenía todo bajo control, transfiriera ese poder a un ser humano finito que muchas veces aplicaba su deseo personal por sobre los intereses eternos que Dios ha considerado tener para los que le aman. Ahora, este pueblo pues tuvo esta dificultad tan enorme, no se dejó guiar por Dios, no permitió que Dios le aconsejara, no permitió que su anciano profeta tampoco les aconsejara, rechazaron cualquier consejería y por lo tanto Dios los entregó a su actitud. Vea lo que dice este escrito, es bien interesante. Dice así. Dice, sin embargo, el Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación, dice el escrito. Y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su transformación en un nuevo hombre. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que le habían tenido, que los había tenido antes, dice. Antes, esta instrucción con el conocimiento espiritual de Dios debía unir su voluntad con la de Jehová. Es interesante pensar en eso. El pueblo se dejó arrastrar por los deseos, pero la persona a quien pusieron como rey no la escogió el pueblo. Aún Dios, queridos hermanos, está luchando por nosotros porque sabe que nos vamos a descarrilar y Él interviene magníficamente todavía sobre las decisiones de los seres humanos que por lo menos tienen un poquito de temor al Señor. Este pueblo eligió rey, pero Dios no le concedió el rey, pero no le permitió que él lo escogiera, sino que fue el mismo Dios quien eligió a Saúl. Y es interesante pensar en esto porque a pesar de que Saúl, nosotros ya conocemos la historia, cómo él vino a fracasar, pero vean, esto me llamó la atención, es muy interesante. Dice que el Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos y otros propósitos y otros deseos que los que había tenido antes. Oiga esto. Entonces, Dios transformó a Saúl cuando lo eligió para ser rey. Como hombre principal era, según la Biblia, el más alto, el más digno terrenalmente hablando. Dice que de hombros arriba era más grande que todos los israelitas que estaban ahí. Entonces, esto era maravilloso para ellos, se sintieron a gusto, se sintieron cómodos con el nuevo rey, pero Dios hizo una obra maravillosa en el corazón de Saúl. Dice aquí que lo transformó, le quitó los pensamientos que tenía antes y le puso otros pensamientos. Le quitó aquellos propósitos de terrenos que tenía literalmente, porque cuando lo encuentran buscando ganado, andaba buscando algunas asnas. Y Dios transformó esos propósitos en otros deseos. No los había tenido antes. La preocupación, el interés que Saúl quizá podía tener por esas ovejas o esas vacas, esos asnos que andaba buscando, Dios quería utilizarlo para que demostrara un interés superior para con su pueblo y luchara por ellos. Así que fue Jehová, mis hermanos, quien dio ese conocimiento, y esto nos debe llevar a pensar en algo también bien importante, bien interesante. Dios utiliza a las personas, los mira con proyecto para el futuro, pero son nuestras decisiones las que vienen al final a marcar dónde nos vamos a quedar. Lamentablemente, Saúl pues no mantuvo su dignidad, sino que literalmente se apartó y se aferró al poder de tal manera que cometió muchos errores y al final pues Dios lo destituyó. Ahora bien, el último párrafo de este concepto dice: al conocer la voluntad de Dios que le fue comunicada en forma íntegra, ¿pasó Saúl la prueba? Pregunta. ¿Honró entonces a Dios? Cuando fue puesto a prueba, no escuchó ni obedeció la orden expresa de Dios,
sino que se aventuró en la transgresión. Oigan esto, qué lamentable, mis hermanos. Saúl fue porque Dios vio alguna cualidad que podría ser moldeada. Sin embargo, hermano, cuando fue tomado, cuando fue puesto a prueba, Saúl no honró a Dios. Comenzó a desobedecer su voluntad y contrario a lo que Dios había indicado a todos los que querían ser reyes o que venían a ser reyes, Dios les dio indicaciones precisas para desarrollar. Lamentablemente Saúl, como primer rey, no mantuvo las indicaciones, se aferró al poder a toda costa y bueno, nosotros podemos entender que incluso quiso asesinar a David para evitar que se cumpliera la voluntad de Dios. Así que mis hermanos, ¿qué podemos decir nosotros? Dios está dispuesto a querer dirigirnos. Dios quiere dirigirnos, pero solo lo hará si tú y yo le permitimos. ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Qué ideas tenemos nuevas para poder progresar terrenalmente y también espiritualmente? Hagamos un peso de esas actividades y dejémonos guiar por el Señor. Es mi mejor deseo, queridos hermanos y amigos, que Dios los guarde y que Dios les permita prosperidad, pero no se olvide someternos con toda nuestra voluntad al Creador. Que Dios os guarde. Vamos a finalizar con oración para que el Señor bendiga esta meditación. Oremos, por favor. Amoroso y bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias una vez más por concedernos el privilegio de la vida, la oportunidad de estar, Señor, compartiendo esta experiencia del pueblo israelita, del rey Saúl, que tuvo la oportunidad de serle fiel a Dios y no la alcanzó por no someterse directamente a los dictados del Señor. Ahora, Padre eterno, nosotros también tenemos muchas deficiencias, tenemos muchos problemas. Necesitamos la transformación que le diste a Samuel y que tu Espíritu Santo puede hacer esa obra perfecta en nuestros corazones. Concédenos, Señor, mejorar, concede transformarnos y poder dedicarte todas nuestras energías, que nuestros proyectos tú los bendigas y también sirvan para poder sostener la obra del Señor en distintos lugares. Ahora, Señor, quédate con nosotros, danos tu bendición y concédenos el perdón de nuestros pecados. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, muchas gracias por esta meditación que hemos compartido. Que el Señor os guarde y el Señor nos dé la posibilidad de un día pues estar en las mansiones eternas. Mis queridos hermanos, vayan con Dios a sus lugares de trabajo, que haya bendición, que haya prosperidad, pero sobre todo sometimiento a la voluntad de Dios. Es mi mejor deseo en esta hora de la mañana. Amén.